Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Queridos, nos reunimos esta noche como cada jueves por la noche para comentar el libro del Apocalipsis. Hoy concluimos, como se ha anunciado, el septenario a las iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias a las que se dirige el Kyrios Basileus. El mensaje final y más importante es que es el Señor quien dicta las reglas. Es Jesucristo quien ha fundado su iglesia, y esta iglesia debe ser como Él la quiere. Es un mensaje fundamental, es un mensaje de una densidad, diría von Balthasar, cristocéntrica, por lo que la iglesia existe únicamente para Jesucristo. Este septenario nos ha hecho entender, esta noche nos toca hablar de la última carta, la carta quizás más conocida de toda la iglesia de la Odisea, aquella donde se dice que si fueras frío, si fueras caliente. Luego yo te vomito, todos esos los llamamos reproches. En fin, es una carta bastante comprometida. Estaba diciendo que estas cartas son útiles. Ahora que las estamos concluyendo, hoy las concluimos. Luego la próxima vez comenzará el capítulo 4 con la visión de Dios Padre. Por lo tanto, hay una dilatación, dice aún von Balthasar, cristocéntrica trinitaria. El capítulo 1 es la visión del Kyrios, el Señor resucitado, el vencedor, con esas características vistas. Luego, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, que por lo tanto no es simplemente un libro al estilo de Nostro, un libro de revelaciones de catástrofes inminentes, sino que es un libro densamente teológico, pone en atención las cartas a las 7 iglesias. Luego, a partir del cuarto capítulo, comienzan las visiones, la primera de las cuales, obviamente, no puede ser otra que Dios Padre, aquel que está sentado en el trono, el tema de los sellos, del libro, de la historia, en fin, los veremos. Quería decir entonces que estas 7 iglesias son en conjunto la quintesencia de la identidad normativa y paradigmática de las iglesias mismas. La iglesia debe ser como Jesús Cristo la quiere. Hay un hermoso estudio de Benedicto XVI, cuando aún era cardenal, que hizo junto a von Balthasar, que se titula así por los tipos de la Queriniana en Italia. ¿Por qué sigo siendo cristiano? Porque todavía estoy en la iglesia. La segunda sección, porque todavía estoy en la iglesia, la ha abordado el teólogo Ratzinger, quien dice que la iglesia ha sido definida por los padres de muchas maneras, pero dos en particular regresan, a saber, Mysterium Lunae y Navicula Christi, el misterio de la luna y luego la navícula, es decir, la nave de Pedro, la barca de Pedro. Pero es del primero que quisiera resaltar su importancia. Misterio de la luna es hermosa, la luna que se puede observar a simple vista es fascinante, tiene un no sé qué de femenino, el ciclo de las mujeres ligado a las fases lunares, y luego sobre todo y por encima de todo la luna no brilla con luz propia. Nunca la luna podrá decir esta luz que yo emano es mía, porque la luna, que es tan bella, la luna, que es tan fascinante, que ejerce, como sabemos, con sus fases, una inevitable influencia sobre las vicisitudes humanas, soprattutto sul percorso mensual de las mujeres, la luna refleja la luz del sol. Esa luz que vemos así, no deslumbrante, diría elegante, diría amable de la luna, no es más que un reflejo. Del sol y la luna no tiene luz propia. Lo que nosotros vemos es el sol. Entonces, los padres de la iglesia decían, esta es la iglesia. La iglesia no brilla con luz propia. La iglesia no tiene nada propio. La iglesia lo que tiene para dar a los hombres es Jesucristo. Cuando la iglesia deja de iluminar, la luz que es la de Cristo, allí deberán surgir dos preguntas fundamentales. ¿Es todavía la iglesia de Jesucristo? ¿O Jesús Cristo no mantiene su promesa de que esta iglesia es indefectible y dura hasta el fin de los tiempos? Todo esto es muy actual. Todo esto es muy actual desde el punto de vista, como están viendo, exquisitamente teológico. Hoy lo que llaman la iglesia de Roma, la iglesia católica, no es otra cosa que la iglesia falsa de las tinieblas. La iglesia de Santa ya no refleja a Jesucristo, refleja a sí misma. Entonces,
Estas 7 letras que estamos examinando hoy, la última, la Odisea, sirven para demostrar que hay un paradigma a seguir, y esto es todo muy actual, con la bendición a las parejas homosexuales que ya son matrimonios, con la comunión a los concubinos, a los convivientes, con las mujeres de Aconesa. El proyecto es siempre, ya claramente, el de eludir la voluntad fundativa de Jesucristo. Y frente a esto hay Apocalipsis, 2, 3 capítulos, 2, 3, en los cuales capítulos el Kyrios dice lo que quiere, por lo tanto promueve o pospone o rechaza dependiendo de cómo se haga lo que él dice. No sé si el mensaje es claro, creo que sí. Naturalmente, esto luego aplíquenlo, como otras veces he dicho, a la vida singular de cada uno de nosotros, individual. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy haciendo lo que el Señor quiere? Porque los engaños y los intentos de eludir el Evangelio son infinitos como los seres humanos. Cada uno siempre sabe encontrar 1000 pretextos para justificarse a sí mismo, pero hay la palabra del Kyrios, con la cual no solo cada uno de nosotros, sino toda la comunidad creyente debe confrontarse. Dicho esto, vamos a leer el texto de hoy que concluye precisamente el septenario, que espero les haya hecho reflexionar mucho. Naturalmente todo esto lo tomamos de mi libro La Sinfonía del Cordero, comentario al libro del Apocalipsis de San Juan Apóstol. Lo pueden encontrar disponible si quieren en la secretaría y también por ahí. El texto de la carta a la iglesia de la Odisea se encuentra en la sección conclusiva del capítulo 3, en los versículos 14 a 22. Leamos como siempre hacemos el texto, que como saben siempre tiene el mismo esquema. La encabezado al ángel de la iglesia describe, luego, la autoidentificación del Kyrios, así habla, atención, es interesante esto, así habla. La fe es ante todo escucha, no visión. Esto siempre sería muy interesante profundizarlo. La fe en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, emerge como ascolto. De hecho, hay 2 textos en este sentido normativos, Munio, Deuteronomio, escucha, que luego se ha convertido en un texto central en la fe judía, Shema Israel, ¿no? Dios debe ser escuchado, es la palabra que Dios pronuncia, que luego es su Hijo, Jesucristo. Y el otro texto normativo es el relato de la transfiguración en el Tabor, cuando ellos, los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, ven a Cristo Dios. Ven. Para él, el mensaje más importante no es vean, porque en cambio, como saben, el Padre dice, y este es mi Hijo, el amado, el agapetos, escúchenlo, no lo vean. Por lo tanto, este ataque a las 7 iglesias es siempre un llamado a cada uno de nosotros a cuestionarnos cuánto escuchamos la palabra de Dios. La escucha, que no es oír, el sonido. Escuchar es algo más profundo, se escucha con el corazón, no con el oído. La escucha de Dios, de su palabra, siempre debe hacer la iglesia. Yo recuerdo en los años 80, era un niño, me dirigía hacia la adolescencia, llegó en los años 80, se había desarrollado muchísimo en las parroquias, la experiencia de la lección divina, los cenáculos bíblicos, los grupos de estudio de la palabra de Dios, todo muy muy útil, pero con un riesgo, casi como si fuera una moda. En realidad la iglesia debe siempre ponerse en escucha, así habla el amén. Comienza el texto sagrado. Por lo tanto, el Apocalipsis nos recuerda que lo que debemos hacer continuamente es escuchar al Señor y modular nuestra secuela en base a lo que Él dice con su palabra. Leamos el texto porque les decía el esquema, así habla, luego la autorrevelación del Kyrios y luego la lode o el reproche a la iglesia. En este caso es un reproche. La iglesia de la Odisea es realmente desmantelada. Es un llamado a la conversión, con la promesa de dar el premio al vencedor. Leamos el texto que a mi juicio es de los más conocidos, y sin embargo también de los más bellos. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe, así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente.
Pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Il verbo greco è fortissimo. Sto per vomitarti dalla mia bocca. Y ahora aquí especifico la reprimenda. Dices, soy rico, me he enriquecido, no necesito nada, pero no sabes que eres un infeliz, un miserable, un pobre, un infelice, un miserabile, un povero, cieco ciego y e desnudo. nudo. Es un È un pentagrama, pentagramma, potremmo podríamos dire, decir, inesorabile. inexorable. Tú dices que Non te so, has tu dici, io mi sono enriquecido, no arricchito, necesitas non ho nada. bisogno di nulla. Aquí ven cómo a menudo Vedete sucede la cos'è? Spesso divergencia de succede juicio la entre lo que el mundo divergenza di dice giudizio y tra lo que quello che il dice el mondo Kyrios. dice Y e a quello che nosotros dice il solo nos debe Kyrios. interesar lo que el E a noi Señor deve quiere de interessare solo quello nosotros, che il su Signore juicio, vuole da no el de noi, los il suo hombres, giudizio, quien non quello aún degli va uomini. detrás con Chi va temor ancora servil, dietro un con respeto timore humano, servile y e un detrás del rispetto juicio de umano los va hombres, dietro al giudizio no degli puede uomini, agradar a non può Dios. piacere a Lo Dio, dice dice San Paolo Pablo en nelle sue sus lettere. cartas. Se Si ancora aún Dio agradara piacesse yo a agli los uomini, hombres, no non posso podría agradar piacere a a Dio. Io Dios. credo Creo, che mis magari in queridos, questa que situazione en così esta penosa situación che il tan catolicismo penosa romano que sta el vivendo, catolicismo romano está viviendo, per cui por c'è la una cual falsa hay una chiesa falsa sempre più iglesia cada potente vez e un más piccolo resto poderosa, e un tante pequeño altre remanente y anche altre tantas otras proposte, propuestas, io credo creo que che una de una las delle cosas cose que che atrapa, aggredisce, bloquea, blocca, paralizza paraliza a los è la paura del sacerdotes y giudizio, el miedo al juicio humano, el miedo la al paura del juicio de los giudizio degli hombres. uomini. En E cambio, invece lo que quello che debe deve preocuparnos preoccuparci è es il el juicio giudizio de di Dios Dio que che llegará arriverà tarde o prima o poi. temprano. Non è che No lo es que aspettiamo escapemos de quello, eso, arriverà llegará prima o tarde o poi. temprano. E guardate qui Y come è miren aquí diverso il cómo es giudizio, ci diferente el juicio. ritorneremo. E Volveremos ancora, a eso. Y questo è un aún, suggerimento a guarire. y Sempre ahora, il la Signore sugerencia vuole para che noi non sanar, ci porque siempre perdiamo. el Señor Al quiere que no versetto nos 18 perdamos. En el inizia, versículo appello alla 18 comienza el conversione. Ti llamado a la conversión. Te consiglio, il aconsejo. verbo è Aquí el verbo splendido, es espléndido, perché non porque c'è no un hay un volere querer. imporre, Imponer. ma io ti Pero dico yo quello te che digo sei, lo come que sei eres. ridotto. Allora ti ¿Cómo estás consiglio, guardate, il reducido? Signore non vuole Entonces mai te violare aconsejo, la miren, nostra libertà. el Ti Señor consiglio nunca di quiere violar comprare da nuestra me libertad. oro Te aconsejo que purificato dal compres de mí fuoco per oro diventare purificado ricco, por el fuego para volverte vesti rico, bianche per vestiduras blancas para coprirti e cubrirte y esconder nascondere tu la vergognosa vergonzosa tua nudità desnudez y e colirio, collirio per para ungere gli ungirte los occhi e ojos y recuperare recuperar la la vista. vista. E poi c'è il Luego el verso verso 19 che 19 è es magico. clave. Io Yo a todos los tutti que amo, quelli che los amo reprendo y los li castigo. rimprovero e li castigo. C'è gente Hay che non ha gente mai que nunca ha vissuto questa vivido esta esperienza experiencia interiore interior y se e pregunta si cómo domanda puede come possa suceder. accadere. Ma Pero questo esos lo santos que han vediamo tenido un po' relaciones perché directas con il el Signore, Señor, non per no por privilegio, privilegio, porque es per solo una assumere responsabilidad, responsabilità, debido a per una via di una misión que missione da cumplir, svolgere, il el Signore Señor si se manifesta manifiesta a loro. ellos. Ma Pero guardate, miren non que è no una es cosa algo da trivial. niente. Avere a che Tratar fare col Signore directamente con el Señor no direttamente es una cosa non de è una cosa nada. da niente. Voi quelle persone che Ustedes, hanno a che esas fare direttamente personas col que tienen Signore, quelle trato vere, directo con el quelle Señor, las vere, si verdaderas, se vede che nota que c'è da tienen fare a che fare relación con con Dio, Él, perché porque sono son diverse. diferentes. Hanno Tienen un un qui, un aquí, non so un no sé qué, che que nasce nace de da esta questa relación con el frequentazione col Señor, Kyrios, que te che pone a mette a ferro e fuego, fuoco, porque es che è exigente. esigente. Racconto un Cuento un episodio così episodio, significativo, Raisin emblematico. Fearful, Non li emblemático. metto nel libro No questi los pongo episodi en el perché libro, sennò estos diventerà episodios, troppo porque grande, para però mi nosotros ricordo el che libro se significa come volverá fare demasiado appunto grande, il pero en las giudizio del Signore che catequesis mette a vale ferro la e pena fuoco. hacer Santa Brigida in referencia al Svezia, la juicio santa del Señor que demite delle hierro y orazioni, fuego. racconta che un giorno Santa una Brígida coppia de era Suecia, sposata con Ulf, era un la santa de nobiluogo las svedese che oraciones, poi si farà cuenta monaco. que un día estaba Comunque casada con Ulf, era un noble era sueco, que luego se un hará monje. scelimento, De un todos modos era una ranzone recepción, un nobile, almuerzo appunto noble, con toda la la nobleza nobiltà sueca svedese del del 1300. 1300. Y E mentre mientras se si comía mangiava un un tal tale instigado istigato da por Satana Santa es e permitido por perversionatore, Dios, humilia ecco, davanti a tutti umilia davanti a públicamente tutti a Santa pubblicamente Santa Brigida. Brigida. Comincia a Comienza a dire decirle davanti a delante tutti de delle todos cose per cosas para disprezzarla. despreciarla. Santa Santa Brigida non Brígida no replica replica, y en e in su cuor suo corazón racconta cuenta di que ha aver deciso di, decidido di ofrecerlo offrire todo al tutto al Señor, Signore per para agradarle, piacergli, per para consolarlo. consolarlo. Basta, Basta, finisce lì. Nitriñe. Santa Luego, Brigida si Santa ritira alla Brígida se preghiera retiraba ogni a volta che orar cada finiva la vez que giornata terminaba el e día y vedeva il veía al Signore. Señor. Allora, Y quando entonces lui vede cuando il ves al Signore, Señor, sei estás fritto, frito, perché il porque Signore el lo Señor lo aparece y la rimprovera. riñe. Il Signore El le Señor le appare aparece e y la la rimprovera. reprende. E ¿Y sapete saben perché por la qué la reprende? rimprovera? È perché Gesù Porque le dice Jesús le quello dice que che no le ha giusto tu gustado ti cómo sei te has comportato. comportado.
Y ella dice, pero yo, Señor, he guardado todo para mí. No he replicado, he hecho silencio, te he ofrecido todo, sí, pero se dieron cuenta de que en tu rostro cambiaste de expresión. ¿Entendido?
solo porque se había puesto comprensiblemente roja, morada en el rostro, porque se había puesto un poco rígida, como se dice, y el Señor la reprende por eso. Yo a todos los que amo, y esto quizás ya no lo tengamos más por ahí, esto debería preocuparnos y hacernos entender dos cosas: que hay una superficialidad espiritual aterradora por la cual podríamos quedarnos conmocionados cuando lleguemos al juicio de Dios si decidimos continuar así a modo de aproximación, el riesgo es de un trauma en el juicio divino. La segunda cosa es que esta aproximación es, a mi juicio, síntoma de una diástasis, de un alejamiento del Kyrios, de un alejamiento del Señor. ¿Cuántas veces los santos han hecho acciones meritorias y luego el Señor siempre ha encontrado algo? Siempre hay algo que decir, siempre ha visto donde no ven los hombres. Y así tantas veces, lo que agrada a los hombres, muchos que han sido considerados santos por el mundo, han pasado por el purgatorio o quizás incluso se han perdido. Y no pocos de aquellos que el mundo ha considerado condenados y perdidos, y lejos de Dios, se han salvado y han sido queridos por Dios. Te aconsejo que compres de mí oro purificado por el fuego. Todos aquellos a quienes amo los reprendo y los castigo. Madre mía, este verbo. He aquí por qué el Apocalipsis, a pesar de todos los buenos proclamaciones, no le gusta a la falsa iglesia. Es obvio, no existe el Apocalipsis. Si notan, casi podría ser que Hollerich propondrá no solo quitar el primer capítulo de la carta a los romanos, sino que, según mi opinión, ya se moverán con esta posibilidad. Y si lo piensan, el desafío luterano, incluso Lutero hizo esto. Los herejes hacen esto, alteran, quitan. Agregan a la palabra de Dios lo que no se puede ni alterar, ni quitar, ni añadir. Pero yo digo esta cosa aquí, que el verbo los castiga, hay que entenderlo. Volvemos, ahora es una mirada de conjunto. El Señor no solo reprende, también castiga. ¿Cómo castiga el Señor? Probándolo. Es por eso que el Padre nuestro no debía ser cambiado, y no nos induzcas en tentación, porque significa a esta no se induzca la sintetización que han cambiado, porque dicen que no va bien, no nos abandones a la tentación, no. No nos induzcas en el sentido de que el Señor nos pone a prueba y nosotros le rogamos que tenga piedad de nosotros. El Señor nos pone a prueba y nos castiga, pero es un castigo que sirve a la purificación, es un castigo que sirve a santificarnos, es un castigo que sirve a convertirnos, es un castigo que sirve a transformar nuestra vida. ¿Cuántas veces naturalmente el tiempo no me lo permite? En las vidas de los santos vemos estos aparentes castigos divinos que sirven para purificarlos, que sirven para hacer que ellos también den el salto de calidad, una enfermedad, un sufrimiento, una prueba, cualquier cosa que ocurra que el Señor puede permitir para santificarnos, para santificarnos. Y luego la conclusión: muéstrate, por tanto, celoso y conviértete. El celo que no debe confundirse con el fervor sensible. Porque entonces yo recuerdo que es la tercera vez que comento el libro del Apocalipsis en mi vida sacerdotal. La primera vez que lo comenté, recuerdo muy bien a una persona afligida porque estaba en la aridez espiritual y recuerdo que temía aplicar, asignar, etiquetar a sí misma dentro de este texto, porque no eres ni frío ni caliente. Entonces, como tantas veces en la oración no se siente nada, uno piensa que, dado que en la aridez no sientes nada, entonces está dirigido a ti. Yo le dije a esta persona que no era así, porque no hay que confundir el celo. Ahora se lo explico en pocas palabras, con el fervor, sobre todo el sensible. El celo es vivir el Evangelio. El celo es evitar el pecado mortal. El celo es amar a nuestros enemigos. El celo es no mentir. El celo es no cometer pecados carnales, mantenerse castos y puros en este mundo. El celo es afrontar las pruebas con una mirada de fe. Esto es el celo, y esto debemos tenerlo. Y es a esto a lo que el Señor se refiere cuando concluye: muéstrate, por lo tanto, celoso. Cuando dice no eres ni frío ni caliente, se refiere a cero. Se dirige a aquellos que en un cierto momento viven el Evangelio como dicen ellos, que no ponen en práctica en su propia vida los llamados del Señor. En cambio, el fervor es otra cosa. Santa Teresa de Jesús Niño cuenta esta alma, y Santa Teresa de Jesús Niño, en la autobiografía, en la historia de un alma, relata que a través de un largo periodo de herencia, prácticamente durante toda su vida, a excepción de los inicios, está bien donde el Señor te seduce,
después de que te seduce, donde todo te parece tan hermoso, y luego en cierto momento, y esto es positivo, dice San Juan de la Cruz, nos hace bien caminar en la pura desnudez del espíritu. La Santa Teresita dice que cuando me encontré en esta realidad profunda, recé un Padre Nuestro y el saludo angélico. Quiero leerles, si lo encuentro, el pasaje que Santa Teresa usa. Aquí está. Algunas veces escribe en Historia de un alma. Cuando mi espíritu está en una aridez tan grande que me es imposible sacar un pensamiento para unirme al buen Dios. Y miren, hay almas que son dejadas así de manera permanente, son las más queridas para Dios. Recito muy lentamente un Padre Nuestro y luego el saludo del ángel. Entonces estas oraciones me fascinan, nutren mi alma mucho más que si las hubiera recitado apresuradamente un centenar de veces. Aquí está Santa Teresa, que conoce esta aridez, que es algo diferente de la mediocridad, de lo que Jesús en la novena a Santa Faustina Kowalska, en el diario de Santa Faustina, llama la frialdad, la tibieza espiritual. Son dos cosas diferentes. Espero haberlo aclarado. También San Francisco decía que cuando recitaba San Francisco de Asís, cuando recitaba el Padre Nuestro, las primeras palabras se le encantaban y no podía avanzar más. Se mantenía en una actitud de un amor que recibía por parte de Dios Padre, de un amor que a su vez quería devolver a los demás. Unamos la carta, concluyamos y hagamos comentarios. Muéstrate, dice el versículo 19, por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. Aquí está la frase conclusiva, la expresión conclusiva que ha hecho historia también en la iconografía. Estoy en la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y vuelve, como ven, el tema de escuchar al Señor, y me abre la puerta, obviamente la puerta es la del corazón. Yo vendré a Él, cenaré con Él y Él conmigo la cena. Como escribo en el libro, es un instante. De amistad se cena con quienes está bien. Jesús dice, seré amigo de quien me abra su alma. El vencedor lo haré sentar junto a mí en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado junto a mi Padre en su trono. Que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a ella. Como pueden ver, es muy articulada, muy intensa y muy, diría, también evolutivamente fascinante esta última lectura. Saquemos un par de consideraciones de ideas. Difícilmente se encuentran expresiones tan fuertes y crudas en el Nuevo Testamento, aunque no está exento, como en el mensaje que el Kyrios dirige al ángel de la iglesia de la Odisea. Probablemente la última de las 7 cartas, la más directa y franca, es también la más conocida. La destinataria es la comunidad de la Odisea, una iglesia tibia e hipócrita, que finge no darse cuenta de su propio estado. ¿Y qué estado es? El de una realidad obtusa, tanto más deplorable cuanto más ignorada por la misma comunidad, que es árida, es vacía, es desnuda en el sentido peyorativo del término, pero se siente floreciente y activa. Esta iglesia no recibe ningún elogio de Jesucristo. Como escribe el exegeta Hernández, la tibieza de estos cristianos es algo más detestable que el paganismo total. Es decir, el Kyrios deplora más a los cristianos que han abrazado el Evangelio y luego se enfrían que a los paganos que aún, en caso, deben conocer al Kyrios. Interesante esto. Siempre deberíamos tener un cierto terror a entibiarse. Jesús a Santa Faustina dice que el último día los tibios, cuando Él los pensó, son aquellos que le hicieron sudar sangre en el Getsemaní, las almas tibias. Porque la tibieza, miren que lo contrario, lo que apaga el amor no es el odio, como se dice a menudo. Para mí lo que apaga el amor es la tibieza, la indiferencia. Con quien te odia todavía es posible intentar algo, pero con quien te ignora, con quien te es indiferente, a quien eres indiferente, es una pared que se ha creado. El Kyrios advierte este muro con aquellos que, y son muchos hoy bautizados, que viven como los paganos. Estos cristianos de la Odisea se sienten integrados en el espíritu del mundo. En realidad se han convertido al final del mundo.
Esta iglesia desciende, dice Viguzzi, ha comprometido con todo, comprometiendo todo. No es lo que hoy busca la falsa iglesia de Bergoglio. Este intento de agradar al mundo, este intento de guiñar un ojo al mundo, esta voluntad, este proyecto de suavizar los tonos, a veces incluso violentos del Evangelio, para que la gente no se escandalice. Aquí ceder a compromisos, comprometiéndolo todo. Como escribe el exegeta santa, esta de la Odisea se siente una superiglesia, es decir, superior a aquella que Jesucristo mismo ha fundado. Y esta tentación de superiglesia nace en el momento en que se sobrepasa el Evangelio, en el momento en que Santa infunde la idea de que el Evangelio ya no es suficiente. Podemos añadir algo nuestro, podemos hacer incluso más, podemos ir más allá del Evangelio. La superiglesia es una superiglesia que termina por perder el sentido de la dependencia de Dios. Pero, ¿cuánto hay de actual en todo lo que estamos diciendo esta noche? Si miramos en el espejo la falsa iglesia, esta iglesia de la Odisea termina perdiendo el sentido de la dependencia de Dios. Hagámoslo. Proveemos nosotros, estableceremos nosotros como mejor, somos una superiglesia, podemos prescindir de lo cerrado, estamos bien así. Estamos bien así. La consecuencia es dramática. Se llega cada vez a la banalidad, al vacío interior, a la insignificancia. Disculpen este inciso, también estas últimas propuestas que por ahora circulan, con el intento de crear también un ulterior anti-reanti o neo-resto católico, por lo que se propone un camino más fácil, que es el de decir que Bergoglio no es el Papa, pero aún así esta es la Iglesia, así que vayan a las misas en unión con el falso Papa y permanezcan en la comunidad creyente donde se encuentran. Si lo piensan, también este proyecto, que siempre es el más fácil, en comparación con el Evangelio, el seguimiento de Cristo, el seguimiento de la cruz, es lo que siempre termina siendo insignificante. Irrelevante, se pierde en el camino, porque es como la sal, para retomar la metáfora del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13, que pierde el sabor y es rechazado. Aquí esta es la iglesia que va más allá de Cristo, la superiglesia, que hace menos de Él y de su Evangelio, insípida, vacía, árida. En cambio se considera una comunidad viva, fecunda, dinámica. Miren San Cesario de Al, que es un padre de la iglesia que comenta el Apocalipsis casi en su totalidad. Escribe así: no eres ni frío ni caliente, es decir, eres inútil. En nuestras partes en Sicilia se dice para despreciar a una persona: eres una cosa inútil. En Sicilia, inútil, es decir, eres inútil, eres una cosa inútil, es un gran insulto. Y muchas veces debido a este insulto han terminado luego a golpes, puñetazos, patadas, incluso peor si es una cosa inútil. Entonces la iglesia de la Odisea se siente bien, se siente una superiglesia, se siente quién sabe qué, en realidad es una cosa inútil. ¿Cuántas veces ocurre esto en nuestra vida? Y cuán importante es que esta carta, la última, sea hoy urgentemente retomada para la autoverificación de una iglesia que se siente evolucionada, actualizada y que en cambio agoniza. Una iglesia que quiere estar al día con los tiempos y la modernidad, con todos sus caprichos, incluido por ejemplo el del matrimonio homosexual, y que en cambio tiene el aliento corto, que parece despierta y en cambio está adormecida. Porque miren que de este lado exactamente eso quieren, que la sal se vuelva insípida. Ayer, cuando llegó la noticia de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos de América, encendí la radio mientras estaba en el coche y escuché una entrevista. En una radio nacional a Vladimir Luxuria, que comentaba como persona representante del mundo LGBT+. La victoria de Trump, y ella o él, no sé cómo se debe llamar, decía: realmente no lo sé, no es una provocación. Él o ella decía que con Trump corre el riesgo de morir para siempre o por mucho tiempo la transición. Yo no sabía esta expresión que usan. Es simplemente espantosa a mi juicio. ¿Saben qué es cambiar de género? Cambiar de sexo, cambiar de género sexual. Dice que con Trump terminan ciertas pretensiones, ciertas expectativas, incluso listas para ser implementadas del mundo gay y LGBT.
He leído en alguna parte que incluso el atentado habría sido, pero me parece demasiado organizado por el lobby gay para eliminar a Trump, ese famoso atentado donde él quedó vivo. No estoy canonizando a Trump, ahora entienden a dónde quiero llegar. Trump está en contra de toda esta atención al mundo LGBT, no quiere las transiciones, no cree en las aprobaciones. Así que imaginen cómo mira la iglesia, que él piensa que es la iglesia de Roma, y así Moscú y Washington ahora miran a Roma, comienzan a ver quizás finalmente nudos en el peine, no sé si me estoy explicando, porque ya Moscú mira a Roma despreciándola. ¿Cómo puedes dar la bendición a las parejas homosexuales? Dice la iglesia de Roma. Pero ahora también Washington, la otra orilla, inesperadamente para muchos, porque el mainstream insistió mucho en que Trump no ganaría, al final ganó de manera aplastante. Y por lo tanto, la situación se vuelve seria. Se vuelve seria porque Washington y Moscú se culpan, imaginen ustedes, a aquel otro. Además lo hacen también a la luz de la palabra de Dios, porque deben saber que los dos gobiernos, con razón o sin razón, por capricho, por conveniencia, no me corresponde a mí decirlo. El dato de hecho es que ambos gobiernos, el putiniano y el trumpiano, se apoyan muchísimo en la palabra de Dios, en la fe cristiana. No es algo inusual que Trump y Putin trabajen desde dos orillas diferentes para no avanzar en dirección a las reivindicaciones del mundo LGBT y las transiciones de género y de todos los caprichos de la mundanidad, mientras la Iglesia de Roma aprueba gustosamente esta cosa aquí. No entienden que hay un apocalipsis en todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque Vladimir Luxury en un cierto momento en la entrevista decía que sin embargo dice ella, o él, que en el gobierno de Washington entrará a formar parte una persona mi pare lésbica o un transexual que ya está allí en nombre de los demócratas. Y ella espera voz solitaria. ¿Qué os quiero decir? Quiero decirles que nosotros debemos anunciar el Evangelio a esta gente, no ellos a nosotros. Porque cuando la iglesia se cambia a sí misma, o incluso elude el Evangelio para satisfacer las reivindicaciones de esta o aquella otra lobby, termina obteniendo lo que ellos quieren, es decir, que la sal ya no sirve para nada. Soy rígido. El llamado del Kyrios insta a vigilar. La tibieza es el verdadero drama, que luego en realidad al pensarlo bien no es un crimen tan vistoso, pero se ha desplazado, de tibieza quiero decir, pero desplazado en la lógica del amor ardiente de Dios, que al menos dos veces en la palabra de Dios se lee que el Señor dice yo soy un fuego consumidor, se convierte en el peor mal, porque Dios es exigente en el amor, que hace sufrir más a quien ama a su pareja, cuando no se siente igual de correspondido. Al final, ¿qué le sirve? Si la mujer que ama es hermosa, está maquillada, lleva Fendi, Valentino y Trussardi, pero no corresponde al amor, al final no le sirve de nada. Si en cambio tiene a su lado a una mujer que tal vez no es tan bella, según los estándares mundanos, que viste de manera un poco más sencilla y también un poco pobre, pero que lo ama, todo cambia, ¿me entienden? Este es el mensaje porque el Señor de nosotros quiere que lo amemos. Así es de la tibieza espiritual en las visiones de los místicos. Se los he dicho hace poco en el Getsemaní. Jesús ha agonizado precisamente a causa de los tibios. Y es notable que en el diario, como he dicho de Santa Faustina Kowalska, Jesús mismo diga que quienes más le han hecho sufrir son los propios corazones tibios. Esto porque es el corazón tibio en la vida cristiana el que siempre busca el camino más fácil. Y es algo que estamos viviendo en estos días, con el riesgo de que realmente se esté creando. Esperemos que Dios no lo permita. Un pequeño resto tibio, es decir, que busca el camino más sencillo. El tibio por antonomasia es aquel que en el seguimiento de Cristo busca el camino más fácil, el camino más cómodo. Aquí está. Ahora, la manera en que el Kyrios se presenta a esta iglesia tiepida y distraída es triple. Así habla. Aquí vuelve esta cosa del hablar, porque nosotros debemos escuchar al Señor, amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Tres términos bellísimos, amén, mártir, principio.
El amén, el mártir, el testigo, el principio. Sería necesario hacer un trabajo si hubiera la posibilidad. Quién sabe si lo llevaré a cabo en favor de los queridos seminaristas de nuestro seminario Santa Curato d'Ars, una lectura teológica de todos. Todas las expresiones relacionadas con Jesucristo en el Apocalipsis. Ya estas tres son exhaustivas. Yo soy el amén. Amén es la última palabra que decimos en la oración, pero proviene del hebreo amán, que evoca el tema de la estabilidad y la fidelidad. Quien me sigue es estable, es seguro. Hay un salmo que dice, quien confía en el Señor es como el monte Sión, no vacila, es estable para siempre. Así que tú estás con el Señor, tú amas a Jesús cuando estás con Jesús, tú eres estable cuando estás con Él porque Él es fiel. Amén. Luego también amén y porque ha cumplido las promesas del Padre. La segunda característica con la Kyrios se presenta es el testigo en griego martis, porque el testigo, porque él ha testificado al Padre y murió en la cruz por esto. Finalmente el principio arché, el principio de todo, porque él recapitula a Jesús. Miren qué maravilla, recapitula en sí todo lo creado. Algunos estudiosos han hipotetizado sobre contactos entre la iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosas, una ciudad no muy distante de la Odisea, a la que San Pablo dirige a la iglesia de Colosas y a los colosenses una carta en la cual está presente el tema de Jesucristo como arqué, principio de todas las cosas del mundo y de la historia. Es posible que estas comunidades creyentes de esta zona geográfica, la Odisea y Colosas, que están muy cerca entre sí, cultivaran una invocación que luego quizás se ha perdido por el camino litúrgico, al Kyrios, como el amén, el testigo y el principio, el arché. Ahora sigue, dice a este respecto Ugo Bani, que es el mejor estudioso del Apocalipsis de nuestros tiempos, la autopresentación de Jesús como amén. Como testigo y como principio, dice él, es una presentación efectivamente suntuosa, solemne, sugestiva. Ahora el análisis crudo del diagnóstico ya visto. Relimos efectos 15 y 16. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, es decir, no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte. De mi boca, ni frío ni caliente. Eres tibio. Un par de biblistas, esto es algo interesante, han conectado el tema de la tibieza, el agua tibia, al hecho de que precisamente en la Odisea había unos baños donde el agua no era ni demasiado caliente ni demasiado fría, sino solo tibia. Es lo que tenemos hoy cerca del actual Pamukkale, en la actual Turquía, conocida estación termal, donde el agua es tibia, no es caliente, no es fría. La inspiración ahora está al servicio del Kyrios, que es de fuego, que tiene un amor celoso y exigente, que tiene los ojos llameantes y reclama una respuesta igualmente radical y total. Y por esto biasima el camino más fácil, la vía más cómoda, porque el tibio es quien toma el camino más fácil. La supuesta mediocridad de esta iglesia suscita en el Kyrios un conato de vómito, porque el verbo griego indica precisamente el dar inicio al vómito. Disculpen si quiero ser crudo, como en mi estilo. El inicio, el esfuerzo es el momento más. Luego sale todo, pero es el conato el que saca. Aquí, el Kyrios cuando nos ve tibios, vomita, le viene el vómito, mira que es una imagen fuerte. Considero que es de las páginas más potentes del Nuevo Testamento, como dije al inicio. Te mira el Kyrios, después de que sabes que comienza el camino de fe cuando es joven. Está lleno de fervor, lleno de espiritualidad, lleno de oración, lleno de buenas iniciativas. Quiero hacerme santo, quiero ir al cielo, me gustaría morir mártir, haré esto, haré. Luego los encuentra después de un par de años, qué sé yo, sacerdote, párroco, si es seminarista, o hermana abadesa, si era joven monja, o qué sé yo, etcétera, etcétera. Los encuentra pancudos, los encuentra donabondizados, los encuentra apagados, vacíos, no áridos, tibios. Y entonces el Kyrios te mira y hace así. Pregúntate, preguntémonos.
chiediamoci se il Signore Si ci el Señor guarda. nos mira, este es un llamado que dirijo al verdadero pequeño remanente. Sufrimos, sí, sufrimos, pero hagamos que el Soffriamo, Chirios al mirarnos no ma tenga facciamo in que modo che llegar il a la Kyrios arcada. guardandoci non debba arrivare al conato di vomito. Perché si ¿Por qué vomita? se vomita? Si vomita Si vomita, perché c'è la cattiva hay mala digestione, digestión porque che no non si se ha è digerito digerido bene. bien. In questo En senso este sapete che quelli sentido, come che saben que hanno aquellos que problemi tienen di problemas de digestione, digestión, que che digieren mal, digeriscono male, nunca non digeriscono digieren, mai, son sono in en un este senso sentido piuttosto bastante abbastanza, protegidos, in questo, porque come si cuando dice tienes un letteralmente, quando estómago hai lo bueno, stomaco puedes buono, comer de mica devi todo, mangiare di y esa tutto. comida que È está quel en mal cibo che è estado te puede avariato, che hacer non fa daño, male, e y el il cuerpo te corpo lo te lo rechaza, ¿no? respinge, no? Te lo Te respinge. lo Il respinge es el respingimento. rechazo. Il El vomito è la vómito es la stessa misma identica iglesia de dicendo la non Odisea. entri in No me, entres nella mia en mi sfera. esfera. Io sono il Yo soy el Kyrios, Kyrios, yo soy el amén io del sono Padre, yo soy el l'Amen del mártir, o Padre, mártir el testigo, io yo sono soy el il arché, martire, o tú que eres martis, il tibio. testimone. Io sono l'archè, tu che sei tiepido, mi procuri Me provocas il vómito, vomito, cioè es il decir, te è il rechazo, es el respingimento. rechazo. Non è vero che il No es Kyrios cierto que el accoglie Chirios tutti. acoge a todos. Non è vero che No es tutti cierto que potremmo todos essere podremos ser salvi. salvos. Non è No vero es che il cierto que el Señor Signore usa usa misericordia misericordia siempre, de sempre todos comunque modos y en dovunque. todas Alla partes. Chiesa A la iglesia dell'Odisea de la dice Odisea io dice, ti yo te non estoy. dice No t'ho dice, te he vomitato, sto vomitado. per Estoy por vomitare. Significa due vomitarte. cose, il Significa dos conato, ma cosas. anche El la arcada, speranza pero che ti dia también la bene. esperanza de que te Capite? arrepientas. ¿Entienden? Il vomito. El esfo. In effetti De l'espressione hecho, la expresión es la más immediata che viene inmediata dopo il del conato di esfuerzo vomito della momentáneo de nausea. la Guardate cosa náusea. scrive Biguzzi, un Miren lo esegeta que escribe nei miei Bigussi, libri. un Io exegeta en mis faccio la fatica libros. di citare i più Me esfuerzo por esimi, tra citar a los más virgolentissimi, eminentes exegetas de esegeti del nuestro nostro tiempo tempo su sobre cada ciascuna obra opera que che io abordo. affronto. Questa dell'Apocalisse e Esta del Biguzzi Apocalipsis è es uno una dei de più. las E más. allora Biguzzi ci dice, Entonces Bigussi in escribe tutto il Nuovo así. Testamento, forse En todo el non Nuevo vi è Testamento quizás parola no haya di palabra de Gesù che Jesús que sia sea più más devastante di devastadora questa. que esta. È vero. Es Tu así. non sei né No freddo né eres ni caldo, frío io ni ti caliente, respingo, te io ti rechazo, te vomito, non ti vomito, no te voglio. quiero. Don Dolindo Don Ruotolo Dolindo precisa Ruotolo che ai precisa que a los soggetti con sujetos con problemi problemas digestivi digestivos veniva se data les acqua daba agua tiepida per tibia para favorire il favorecer el vomito. vómito. Quindi ci Entonces sarebbe habría esta questa interesante interessante lettura, la lectura, la tiepidezza tibieza spirituale, espiritual, pastorale pastoral, e doctrinal de la dottrinale di Odisea Laodicea y la e la misma causa causa stessa de del vomitare vomitar del del Kyrios. Quirios. Ancora, Aún Don Don Dolindo Dolindo distingue distingue entre tra relajación, rilassamento, que es che è la la pérdida de perdita las delle virtù, virtudes y de la e della devoción, devozione e y tiepidezza, tibieza, che in que en questo este caso è caso es la la presunción, presunzione di dice él, de formarsi formarse un un criterio más criterio più equilibrado y equilibrato e razonable de ragionevole di vida. vita. Come vi ho detto, per Como me les he il dicho, tiepido è para mí colui el che tibio es boccia aquel la que via toma più el camino comoda. más È cómodo. un Es un opportunista per oportunista por antonomasia. Ora, antonomasia. siccome il Vangelo Ahora, dado que el pretende di Evangelio no prevé un profitto, ma beneficio, invece se sino que si qualcuno alguien vuol quiere venire tra venir a me, mí, prenda la tome sua su croce e mi cruz y segua. sígame. Chi Quien vorrà quiera salvare la salvar propria su vita la vida la perderà. Voi perderá. capite che il Ustedes entienden que el profittatore, aprovechador, el è oportunista, es esattamente quando è una exactamente cuando es una comunità, quando è un comunidad, cuando es un singolo, quando è individuo, una cuando es realtà, una quando può realidad, essere persino cuando tutta puede una ser comunità incluso toda credente, la è comunidad creyente. esattamente Es l'antitesi exactamente la del antítesis del Vangelo. Evangelio, el L'opportunista, oportunista. il El profittatore. Come ho aprovechador, beccato, aquel io que ne se ho incontrati con aprovecha. fratelli così, Yo he ce ne sono encontrado molti. hermanos así, Se la hay Chiesa va male demasiados perché por sono ahí. troppi preti Si che la scelgono iglesia va sempre la mal via es più porque hay facile, la via demasiados più comoda, sacerdotes que quello siempre non mi eligen el ritorna camino utile, más perché fácil, dove el camino vedono che más non mi torna cómodo, utile, poi aquel que les dopo e resulta allora non la útil, imboccano quella via. porque donde ven que no les resulta útil, entonces no lo Questa è la toman. tiepidezza, Esta es la fuggire tibieza, esta di es la fronte tibieza. al pericolo di esporsi per Huir Gesù ante el Cristo, peligro de exponerse por trovare i Jesucristo. compromessi. Encontrar Allora ci compromisos. può essere un piccolo Entonces puede resto, haber un pequeño remanente, capito? ¿entendido? Che combatte la El que tiepidezza combate la tibieza y e ama agrada il al Signore Señor perché porque imbocca la toma via el più camino más difficile, difícil, la via più el camino más sofferente, la via sufriente, più el camino más crucificante. Ma crucificante. si Pero potrebbe se podría creare, e crear, non y no escludo che excluyo que accada, un ocurra, piccolo un pequeño resto che il remanente que el Kyrios Quirios deplora, deplora, aborrece, aborre, porque o perché, come aborrece dice, porque perché quiere vuole elegir el scegliere la via camino più más comoda, cómodo, el la camino via più más facile. fácil. ¿Cuántas Quante personas en la persone nella Chiesa iglesia sono son così? así? E ancora Don Y aún Dolindo así, Don Dolindo dice dice que è il es el criterio criterio più más equilibrato e equilibrado ragionevole di y vita, razonable de vida, persino incluso rispetto en a quello comparación con el proposto que da Gesù propone stesso Jesús nel mismo en el Vangelo. La Evangelio. volta scorsa, La vez credo sia stata pasada, quando commentavo creo que la fue cuando penultima comentaba lettera la
penúltima carta, a la iglesia de Sardis, sí, de Filadelfia, me parece, citaba a San Francisco de Asís, que regresa de su viaje y encuentra el intento laodiceano. Podríamos hablar de una tentación laodiceana.
¿Cuál es la tentación laodiceana? Suavizar los bordes del Evangelio. ¿Cuál es la tentación por antonomasia que el Kyrios vomita? Cambiarle el rigor, a veces, la intolerable para nosotros pobres humanos exigencia del Evangelio, para hacerlo más apetecible, para hacerlo más aceptable, para hacerlo al final, en realidad, más inocuo. Entonces, ahí es donde se juega todo, en nuestra vida personal y en la vida misma de la comunidad creyente. San Francisco regresa, encuentra realizada la tentación, la Odisea. Él había escrito la regla. La regla no era otra cosa que un cine glosa del Evangelio. Y en cambio, Frau Mille se la cambia, la hace más apetecible, la hace más accesible. ¿Cuánto ha sucedido todo esto? Recuerdo una vez que hablé con el querido Frau Mille Francesco sobre estas cosas. Él mismo me contaba de comunidades religiosas, mencionando nombres, apellidos y pruebas en mano, que han acogido y adoptado esta tentación laodiceana, hacer todo más fácil, hacer todo más accesible, hacer todo más apetecible, dejando de lado la exigente calidad del Evangelio. Y el Kyrios vomita todo esto, es decir, no hay espacio. Donde en la historia eclesial surgió, como tras el concilio y al final de nuestros días, esta tentación laodicense. La tentación laodiceana es precisamente una tentación, porque quien elige en boca el camino más cómodo no es adecuado para el Señor. Hoy en la Iglesia, los tibios son aquellos que sustituyen la palabra fuerte del Evangelio con tácticas diplomáticas, políticas. Veamos de estudiar la vía más cómoda, veamos de encontrar la solución que nos resulte más útil. La sucesión de los apelativos, tengan un momento más de paciencia. Están terminando, dirigidos a la iglesia de la Odisea. Después del diagnóstico, agudiza el estado penoso en el que se encuentra quien quiere tomar el camino más cómodo, el camino más fácil. Tú dices que eres rico, este es aún el Kyrios que habla. Me he enriquecido, no necesito nada. No sabes que eres un infeliz, un miserable, un pobre, ciego y desnudo, el pentagrama. A una comunidad que se considera autosuficiente porque ha encontrado, ha alcanzado un bienestar mundano, Jesús replica con apelativos incluso provocadores. Es una comunidad antes que nada infeliz, aunque se haya enriquecido. Trampa, porque cuando luego eliges el camino más cómodo y te vuelves tibio, en realidad no eres feliz con esa alegría que es la del Evangelio, acogida en su totalidad. Se considera eficiente, en cambio es miserable. En griego, el término griego miserable con el que el Kyrios estigmatiza a la Odisea es leinos. Literalmente me das pena. Interesante, pero este texto es fuerte. Me das pena. Viguzzi se traduce con 6 a mis ojos. Miserable, que también es una forma de traducirlo, porque regatea la palabra de Dios, cree que no necesita nada, no cree en nada, porque disfruta de la estima de los poderes mundanos, se siente seguro con las alianzas estrechas y sin embargo aparece a los ojos de fuego de Jesús pobre, ptocos, ciego, tiflos, desnudo, gimnos. Esta iglesia está desnuda, por lo tanto, sin más dignidad, expuesta a la infamia, porque la desnudez es sinónimo en la escritura de vergüenza. Así la Odisea es rica y poderosa a los ojos del mundo, nuda y penosa a los ojos del Señor. Hay mucho en qué reflexionar, porque hoy parece que los cristianos buscan a toda costa la amistad con el mundo, arriesgándose a volverse ciegos y desnudos. Con su estilo siempre directo, balanceando el rollo, dice que tibio significa po en el sentido dano es dano. También el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, 5, deplora este riesgo de comenzar bien con fervor, con ardor, para luego apagarse, entibiarse y terminar siendo vomitados por el Señor, reduciéndose a ser mendigos, para traducir del texto original, que dan pena, desnudos y miserables. Temo, dice San Paolo, escribiendo a la comunidad de Corinto, que así como la serpiente en su malicia sedujo a Eva,
así vuestros pensamientos sean de alguna manera desviados de su simplicidad y pureza en relación con Cristo. ¿Cuánto es actual todo esto en nuestros días? Es la plaga de la ambición, del carrerismo y así sucesivamente. Sin embargo, el Chirios, todo esto, en un cierto momento, ofrece una última posibilidad de salvación. Dice, te aconsejo que compres de mí oro purificado por el fuego. Hay que comprar oro de mí, del Kyrios, para hacerse rico. Este oro es purificado en el fuego. Vestidos blancos para cubrirte y esconder tu vergonzosa desnudez, y colirio para ungirte los ojos y recuperar la vista. Pero de hecho lo había llamado pobre, miserable, mendigo, desnudo y ciego. Ahora el Chirios está diciendo, tú eres pobre y yo te ofrezco la riqueza. Te la ofrezco. Este es un llamado para cada uno de nosotros y para toda la comunidad creyente por nuestras obras. Somos pobres, miserables, y el Señor es nuestra riqueza, Jesucristo. Estamos desnudos y Él nos viste. Y luego hay esta hermosa imagen del colirio. Estamos ciegos, tenemos la vista nublada, y el Chirios es el colirio para recuperarla. El oferente es Jesús mismo. Es Él quien ofrece en don a su iglesia el oro, las vestiduras y el colirio. Para el oro, los exegetas subrayan que es un simbolismo cristológico. Es Jesús mismo este oro incandescente y precioso. Así que si una iglesia lo posee, una comunidad lo posee, tiene todo. Si no, está en condiciones penosas. Y esta es la comunidad que tiene una comunidad, porque debe vivirlo el individuo. Sin embargo, puede suceder que un individuo termine en una comunidad creyente, que así se dice, pero que en cambio está apagada, y se vuelve un campo. Hace unos días me encontré hablando con una persona religiosa, una hermana consagrada que vive en una comunidad, y me decía que su mayor pena es querer intentar vivir la regla, intentar vivir el amor por Jesús en una comunidad de hermanas apagadas. Entonces, en cambio, es una gracia cuando se entra en una comunidad donde todos se comprometen a amar juntos al Señor. Diría que es un paraíso anticipado. Miren, se cuenta que en Armenia, cuando llegaron las hordas bárbaras para destruir el cristianismo, había un monasterio. Este monasterio era casi inalcanzable porque estaba situado en la cima de una montaña. Yo cuando leí esto, creo que aún estaba en el seminario, todavía estaba en el seminario. Me quedé muy impresionado, tanto que me quedó grabado. Era una comunidad ardiente que ciertamente el Kyrios no habría asociado a la Odisea, sino quizás a las iglesias que el Kyrios en cambio alaba, ardiente de oración de monjes que vivían la regla de San Basilio. Bien, llegan los bárbaros, rompen la puerta y atrapan a todos los monjes, buscan a todos los monjes para matarlos. El superior es interrogado por el jefe musulmán islámico. ¿Están todos aquí? El abad responde que no. Todavía hay monjes que están rezando en la iglesia porque tenemos el oficio divino. Entonces decapitan a todos ellos y obligan al abad a ir a la iglesia a decir que nos están buscando. Nuestros monjes ya están muertos. Nos toca ahora. Y aquellos parece increíble de creer, pero si uno ama a Jesucristo está revestido de oro, que Jesucristo es capaz en todo esto. Miren, no debemos tener miedo de nada frente a las pretensiones absolutas que el Señor tiene hacia nosotros, porque cuando las aceptamos, sabremos vivirlas. Y cuando una mujer está enamorada de su hombre, hace cosas del otro mundo. Está feliz cuando satisface al amado. Allí encuentra su alegría. Debería estar cansada, hecha trizas, destruida. Recuerdo a una mujer casada con hijos, muy enamorada de su marido, pero que tenía que cuidar a los hijos, y me decía, Padre, lo poco que queda lo recojo porque tengo que darle a mi marido. Significaba también, si entendemos, por fragilidad y exigiendo. Contenta, aunque agotada, se entregaba a su marido por amor y para hacerlo feliz. Y dice, yo sin embargo, cuando luego hago eso, Padre,
Recupero fuerza, es como si hubiera recibido yo en lugar de dar. Aquí, así, cuando nos entregamos al Kyrios, a sus pretensiones, a sus necesidades, de esposo celoso, está bien, porque siempre estamos, él dice, con Baltasar todos en una posición femenina, pasiva, receptiva del Kyrios, y luego él nos da el poder, la fuerza, él mismo. Marmushan Singh, sin embargo, encuentra la fuerza en el amor de entregarse a su hombre, y luego, si está enamorada, recupera la fuerza, la energía, y así somos nosotros. Es como si los monjes dijeran, qué bonito, pasamos de la liturgia terrenal a la liturgia celestial. ¿Cómo pudieron hacer eso las monjas carmelitas de Compiègne, que suben al patíbulo cantando el Ben Creador, una por una, pidiendo la bendición a la abadesa que muere por última a la superiora? Es posible al revestirnos de Cristo. Lo que a nuestros propios ojos parece imposible, cuando nos dejamos poseer por Jesucristo, somos capaces de realizarlo. Acerca de las vestiduras, son blancas, y con ellas Jesús quiere cubrir la desnudez de la Odisea para hacerla partícipe, porque son blancas de la victoria pascual. Y finalmente, en lo que respecta a las gotas para los ojos indican una pomada en aquellos tiempos para aplicarse en los ojos, tratando de hacerla entrar con los ojos cerrados. Sin embargo, el simbolismo no es extraño y a la comunidad de la Odisea, donde existía una renombrada escuela médica que curaba precisamente las enfermedades de los ojos. Curiosamente interesante esto. Ugo Vanni considera que el colirio es el Espíritu Santo, que el Kyrios sopla sobre nosotros. Esta es una iglesia con los ojos cerrados, pero aún puede curarse de su ceguera. En resumen, ven, y finalmente el último llamado del Kyrios: a todos los que amo los reprendo y los castigo. El verbo griego para indicar el reproche es elenco, que significa reprochar, pero también verificar y examinar. El otro verbo castigar es paideuo, que indica la idea de un castigo con miras a una enseñanza, como hace el Padre con el Hijo. Y todo esto nos permite concluir. Jesús concluye el Kyrios diciendo al final que quiere ser correspondido, con un amor igualmente intenso y apasionado y exclusivo. Por eso Él deja entrever con una célebre imagen que no se rendirá y como mendigo continuará llamando a la puerta del corazón, haciendo hasta el final su parte. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, yo iré a él, cenaré con él y él conmigo. La imagen del amante casi listo para cantar la serenata a la amada es extraída, según algunos exegetas, del Cantar de los Cantares. Llamó a su puerta, dijo el Kyrios, ¿verdad? Cántico capítulo 5, verso 2. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, todo mío, porque está llamando el amado. Y luego otros estudiosos ven la referencia a Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor a su regreso encontrará aún despiertos. En verdad les digo, se ceñirá sus vestiduras, los hará sentar a la mesa y pasará a servirles. Ahora el Señor dice, cenaré con él y él conmigo. Jesús es el dueño, es Él, que vuelve de repente y espera que el sirviente le abra la puerta. Creo que ambos términos son plausibles. El Kyrios golpea, el término griego es koptein, patasein, que significa percutir con fuerza. Jesús entra, cena con Eliézer, llama sorprendentemente a Juan 14, 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él, y haremos morada con él. Así, tomar morada, entrar en casa y sentarse a comer, son los signos de un amor íntimo, concluye von Balthasar. Es el mismo milagro del amor. Y con esto podemos concluir. La tibieza debe ser con intimidad. Si no hacemos adoración eucarística, para mí esto es algo que me esfuerzo por la noche. Dios solo sabe cuánto soy pobre al contarles esto en estos viajes apostólicos. Me falta este estar porque no hay tiempo. Con los ritmos que corren, sé estar durante el día. Les digo que no se los saca restando en otro lugar. Pero se puede volver a oír, ¿no?
¿Qué hacer? L'esigenza dell'amore La forse è più necesidad del forte amor delle quizás altre sea más fuerte que las otras esigenze. necesidades. Ricavarsi Encontrar tempo tiempo per para la l'intimità col intimidad con Signore. el Señor. Infine, la Finalmente, la tibiezza, tibieza, quella di chi que es la sceglie de la via quien più elige el comoda, la camino via più más cómodo, el facile, camino más nasce fácil, dalla nace mancanza de di la falta de intimità, perché intimidad, quando sei porque intimo cuando col eres íntimo del Signore o Señor lo y lo ami, lo amas, lo segui dove sigues a Lui donde va. quiera que Él vaya. Questi chi sono? Sono ¿Quiénes quelli che son? Según seguono el l'agnello, dice Apocalipsis, siguen l'Apocalisse al Cordero a 2:1, donde vaya. secondo Don Dolindo Según Ruotolo, Don nell'ultima Dolindo lettera, Ruotolo, la última riguarda carta in se refiere en particolare particular al l'ultimo último periodo della periodo de la vita della vida de la Chiesa. Iglesia. Dice lui, periodo Él dice, un penoso periodo di doloroso de tibiezza estrema. tibieza extrema. Condivido questa Escribo, tesi di Don comparto esta Dolindo. tesis de Don Anzi, credo Dolindo. che De la hecho, que la tibiezza morale tibieza e moral y spirituale è frutto espiritual della es perdita fruto de della la pérdida fede de la e fe perciò è y por lo tanto es la l'apostasia. Prima dice apostasía. San Paolo Primero che San arriverà Pablo dice, l'apostasia, poi arriverà apostasía, luego el l'anticristo. La anticristo. perdita della La fede pérdida de la porterà fe alla llevará a la sostituzione, se già non sustitución, si es accade, que ya no del está Vangelo di ocurriendo, Cristo del in vista di Evangelio de qualcosa Cristo d'altro. E en questa favor Chiesa de algo postrata más. nella tiepidezza è Y esta iglesia stomachevole, postrada en la è tibieza es stomachevole. La vomitiva. condizione di La Laodicea condición de la fa Odisea intravedere hace così vislumbrar una así Chiesa una iglesia que che se reducirá a ridurrà ser a tiepida, essere pagana, tiepida, pagana, oportunista, opportunista, plena de piena sí di sé, misma, compromessa, comprometida, sicura segura del de su proprio propio foglio in programa programma, loco. in una sola parola, En una è palabra, apostata. y apóstata. Chiediamo al Pidamos al Signore Señor que che nunca quando elijamos el noi camino más possiamo cómodo, scegliere la via sino più que siempre en comoda, esta ma intimidad sempre que che su debemos questa cultivar con intimità el la Señor, como lo han coltivare hecho col los Signore come hanno santos, fatto i santi, intimidad intimità eucarística, eucaristica, intimità intimidad de orante, oración, intimità intimidad spirituale che espiritual lo que el Spirito Espíritu Santo Santo procura in procura noi, en possiamo nosotros, rivestirci dell'oro podamos che è revestirnos Cristo, del oro que es possiamo Cristo, rivestirci delle podamos vesti revestirnos de bianche las che è la vestiduras sua blancas que es resurrezione, su possiamo resurrección, lasciarci ungere gli podamos occhi dejarnos del ungir los cuore ojos del dal corazón collirio con che è el la sua colirio que es grazia su gracia. santificante. Sea Sia alabado lodato Gesù Jesucristo Cristo e avanti y con Maria. adelante con María.